Saludos, bienvenidos a 8 Directo una semana más con la entrevista de la semana. Hoy queremos hablarle de un problema que preocupa y mucho a la sociedad y a muchas personas y familias, como es el acoso escolar, y para ello tenemos con nosotros a una experta, Mari Carmen Ríos, docente y educadora del Centro de Orientación Familiar de los Barrios El COF, que realiza una labor fundamental en este y en otros muchos temas importantes, así que vamos a hablar con Mari Carmen ya, a la que agradecemos que esté aquí con nosotros hoy. Mari Carmen, gracias. Gracias a vosotros por la invitación y buenos días para todos. Pues nada, Personas. vamos a empezar hablando un poco de ese centro de orientación familiar, un centro, bueno, que como decimos, hace una labor importante en los barrios y también para la comarca. ¿Qué nos puede contar de ese COF? Bueno, pues el COF es como un proyecto súper interesante desde mi punto de vista. Lo iniciamos en 2019, en octubre, y tiene como tres patas importantes. Una de intervención individualizada que la realizaba mi compañero Ricardo Sánchez, dentro de todo el organigrama de servicios sociales, porque nosotros pertenecemos a servicios sociales, que lo lleva Carlos Torres como edil. Después de esa labor individualizada, el trabajo que se hace en el COF es, por un lado, oferta educativa municipal, donde proyectamos una oferta para los centros, sobre todo de secundaria, también de primaria, que trabajamos con primarias, familias diversas y redes sociales, y con secundaria llevamos ya como 25 años trabajando una oferta educativa municipal donde abordamos una serie de temáticas que pueden ser valores, diferencia, afectividad. Trabajamos también coeducación, violencia de género. Más que violencia de género, lo que trabajamos con los menores son relaciones sanas y no tóxicas, y también apostando por el buen trato. Y después pues trabajamos temáticas como redes sociales y acoso escolar también. Es un tema importante y tristemente de actualidad. Todos ellos vamos a centrarnos, si le parece, hoy en el acoso, también de actualidad. Y lo primero, hablábamos antes, identificar qué es el acoso. Sí, esa pregunta nos la hacen muchas veces los equipos de orientación de los centros educativos con los que trabajamos, porque van muchos padres, muchas familias, a decir que sus menores están siendo acosados. El acoso hay que saber diferenciarlo de lo que son los problemas de convivencia en el aula, porque problemas de convivencia, violencia, existen en cualquier situación en el aula. El acoso escolar es un comportamiento que tiene o bien un grupo o una persona en la que se tienen que dar tres condiciones importantes. Una, que sea repetitivo. Otra, la segunda, que tenga intencionalidad de dañar a la persona, de humillarla, de agredirla, que ahora veremos los tipos de acoso. Y por último, que haya un desequilibrio de poder. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas diferencias, el acoso tiene que cumplir las tres características y las tres condiciones. Después, sí es verdad que no existe ahora un acoso cara a cara como existía antiguamente, sino que este viene acompañado del ciberacoso, que es el acoso online, a través de internet, a través de las redes sociales, porque por desgracia todos nuestros menores disponen de un dispositivo que utilizan y con edades que desde mi punto de vista no corresponden, tienen acceso a internet y a toda la violencia explícita que no os podéis imaginar. ¿Vale? Porque, Mari Carmen, el ciberacoso, digamos que agrava la situación del acoso escolar, la alarga, la perpetúa incluso fuera del horario escolar, con lo cual es más grave todavía, ¿no? Claro. Cuando yo en el aula le pregunto qué es más importante, el acoso cara a cara o el ciberacoso, ellos siempre tienden a decir el acoso cara a cara, porque a mí me va a agredir físicamente, porque está aquí, me ha pegado un empujón, me ha puesto las zancadillas, me ha clavado un boli. Ese es el acoso del aula, el que hemos tenido toda la vida, pero ese va acompañado casi en paralelo con el ciberacoso. Y el ciberacoso es viral, mucho más expansivo, 24/7, que quiere decir a todas horas de todos los días de la semana, o 365, como se quiera decir, y después no tiene límite ni en espacio ni en tiempo. Para mí es mucho más grave porque se hace expansivo. No es lo mismo que lo sepa el aula, el grupo de clase, que sepa que ha ocurrido este incidente, esta situación de acoso, a que lo sepa todo el municipio, todo el mundo mundial, para que nos entendamos. Claro. Además, si el acoso escolar para el que lo sufre una especie de pesadilla, no se limita a 7 horas del colegio, sino que es todo el tiempo, o sea que es mucho más grave, ¿no? Intensivo. Y ahora hablamos también de los tipos de acoso escolar que existe, porque me decías que existe varios tipos, ¿no? Sí,
Existe el tipo de acoso verbal, que es cuando se insulta, se agrede, se pone mote. Ojo, que esto hay que diferenciarlo, porque yo muchas veces cuando tengo en clase a algún alumno o alumna que me dice, Mari Carmen, a mí no me llames por mi nombre, que me gusta que me llamen por mi mote. Si a él no le hace daño, no estamos hablando de acoso, ¿vale? Ese sería el verbal. Después tenemos el físico, que son empujones, golpes, zancadillas. El psicológico, que humilla, de alguna manera veja, hostiga a la persona, la maltrata psicológicamente, la machaca psicológicamente con chantaje emocional. Tendríamos el tipo de acoso sexual, también de tocamiento y demás, y tendríamos el tipo de acoso social. Este es el que más me cuesta que reconozcan los menores, porque es el aislamiento. Y yo se lo digo muchas veces en clase. Cuando tú estás en clase y apartas a alguien porque piensas que no debe estar en tu grupo de trabajo, porque los docentes potenciamos lo que son los trabajos en equipo. Igual que el docente se lleve bien con su equipo, con su departamento de lengua, de biología, de lo que sea, si hay todos los profesores, todo el profesorado no comparten los mismos criterios y no se tienen por qué llevar bien, pero sí tienen que compartir ese espacio de trabajo, y ellos, su espacio de trabajo es el aula. Tienen que aceptar las diferencias y respetar a los compañeros. Eso es prioritario en un aula. El social a lo mejor, como dices, es más difícil Es el más difícil de aceptar, porque lo demás es claro, y el social, bueno, pues podemos ver como normal que si alguien no te cae bien, pues lo aísle, normal en el sentido de que parece no tan grave como el físico, pero también la persona que lo sufre acaba siendo un problema también incluso psicológico, ¿no? Claro. Acaba también siendo un problema. Hace poco dabas un taller con el título de el acoso, un asunto de todo. Entiendo que aquí tiene que estar implicado toda la gente para solucionarlo, para atajarlo, la familia, el centro, los compañeros, los alumnos. Esto es una cosa, como dices, de todos, ¿no? Exactamente. Yo pienso que es verdad que los centros educativos se responsabilizan mucho, la parte de la comunidad educativa tiene que actuar. Evidentemente se tiene que abrir el protocolo cuando se da un tema de acoso escolar. Yo tengo la suerte de estar tanto en el Instituto Carlos Cano como en el Instituto Sierra Luna, y cada vez que ha habido un incidente se ha abierto el protocolo de acoso escolar. Pero sí conozco otros centros donde se abre el protocolo pero se deja ahí como entreabierta la puerta, no se termina de cerrar con el tema de investigación. Y es súper importante que tanto en los centros educativos, la comunidad educativa, como las familias vayamos a una, porque es un problema que nos afecta a todos, y esa problemática las familias la tienen que también que tienen que apoyar y tienen que entender primero las diferencias entre una situación de violencia y una situación de acoso, y después cuál es el protocolo. Vamos a hablar ahora del protocolo, pero antes, identificar el acoso, no sé si es muy difícil o cómo se puede identificar que una persona está sufriendo acoso. A ver, de las señales de alerta que yo comenté con las familias el otro día en el taller, el menor normalmente cambia el comportamiento. Esa es una de las señales de alerta, en este caso, básica. Cuando tú un domingo por la tarde ves que el menor tiene ya dolor de cabeza o dolor de tripa, te está insinuando, o siendo explícito, si queremos decirlo, que hay una problemática. Él no quiere ir al centro educativo por algo. Entonces, aparte de, evidentemente, esta situación, después tenemos también la tristeza, la ansiedad, el aislamiento, el fracaso escolar o bajar las notas a nivel académico, porque van a bajar. Ahí hay un problema. Esas señales de alerta ya te están indicando que algo está ocurriendo en el menor y tenemos que atender a esa llamada de atención. Hay veces que se abren protocolos y después se cierran porque no ha ocurrido nada, y después incluso las dos partes han llegado a un acuerdo y se han mediado correctamente, ¿no? Pero lo normal es que atendamos las señales de alerta del menor y que sepamos que ahí ocurre algo. Hablado de señales que son más para la familia, tal vez, y para el centro, no sé si hay señales claras, sí. Sí, también en el centro nosotros detectamos si hay alguna situación en que el alumno ha cambiado de comportamiento, en que está más disruptivo, en que está mucho más aislado, más callado, más introvertido. Evidentemente es que a la hora de actuar podemos actuar desde dos frentes. Uno, desde la comunidad educativa, el centro educativo, que se detecte por parte de la tutora, por parte de la orientadora, por parte del equipo,
directivo o el equipo del centro, y otra parte que si no se reconoce, digamos, en el centro, se reconozca en el entorno familiar, en los amigos, en los iguales, en la familia. Bueno, Carmen, hablemos del protocolo. ¿Cómo es el protocolo antiacoso? Una vez que se activan, ¿qué pasos tienes que seguir? ¿Cómo es? Bueno, de lo que yo sé de los centros educativos, cuando he estado cerca, cuando se abre un protocolo, es importante el tema de la investigación. Y cuando hablo de investigación es llamar a las partes implicadas para que de alguna manera la orientadora valore si realmente ahí hay una situación de acoso o no hay ninguna situación de acoso, solamente un problema de convivencia del aula o de violencia. Se habla con la víctima o con la persona que ha sido víctima, se habla con el agresor, la persona agresora o el grupo, porque normalmente va acompañado de un grupo. Y se llama también al grupo de clase, se habla directamente con el grupo de clase. ¿Para qué? Para que aporte toda la información que tenga por si el hecho ha ocurrido, digamos, en el aula. Para mí la figura o una de las figuras más importantes son los observadores, los espectadores, porque como decía Olway en el círculo del bullying, es un psicólogo sueco-noruego que abordó todo lo que es el tema del acoso escolar y hablaba de agresor, de víctima y también de la importancia de los observadores. ¿Qué serían los observadores? Pues los observadores, hay un tipo de que es el ayudante, para que nos entendamos, le podemos poner otro adjetivo, pero es un ayudante, el que ayuda y el que potencia de alguna manera que el líder, porque normalmente el agresor suele ser el líder, cuente con el respaldo a la hora de agredir. Después está los que verbalmente lo apoyan, pero no dan ese paso de ir en el grupo a atacar o agredir o actuar. Están los pasivos, que observan, miran y no dicen nada, porque después tienen por parte de la familia la consigna de que tú no te metas en lío, tú mejor te apartas. Esos son los pasivos y después están los que apoyan realmente al victimario, a la víctima, los que apoyan a la persona que ha sido agredida, los que le ayudan, los que están ahí para atenderla a ella y para apoyar a la persona víctima. Eso forma parte un poco del protocolo y ahí supongo que sí, hay un trabajo de prevención para evitar que se llegue, no sé si se hace en los colegios, si lo hacéis desde el COF o desde otro punto, sobre todo esa prevención que vemos que en otros aspectos de violencia y demás sí funcionan. No sé si en este caso hay una posibilidad de prevenirlo. Claro, es que por eso dentro del COF, que no habíamos hablado del taller, de la parte de las patitas del COF, estaba la parte de oferta educativa, pero faltaba la parte de escuelas de familia. Esa parte es fundamental, porque nosotros vamos con talleres y con formaciones preventivas para los centros de secundaria, pero si esa formación e información que se le da a los menores no viene acompañada de una formación para las familias, no estamos haciendo nada. Es muy triste decirlo, pero las familias se tienen que implicar, las familias tienen que conocer, las familias tienen que saber, porque nosotros como, digamos, como equipo preventivo y el equipo de docencia y la comunidad educativa tienen que contar sí o sí con el apoyo de las familias. Esto es un problema de todo, no solamente del centro educativo, es también de las familias. Entonces, la formación en el COF, digo en escuelas de familia, como puedo decir en otros ámbitos, se pueden formar en otras escuelas de familia, que no quiero con ello decir, evidentemente yo apuesto por la mía, pero tienen que tener esa formación también las familias. Y tenemos mucha suerte, porque tenemos familias, bueno, podríamos decir incluso que tenemos escuelas de madres, porque van más las madres que los padres, pero también hay una cuestión muy curiosa que a mí me gusta llamar la atención sobre ello, que hay muchas abuelas, sobre todo abuelas, y abuelos también, que están viniendo al COF para reeducarse y darle herramientas a sus nietos, porque son cuidadores. Eso es súper bonito, que ya cuando se ha educado, se reeduquen las personas adultas, bueno, o que están en la tercera edad, para apoyar, acompañar a sus nietos y nietas.
También porque la violencia y en este caso el acoso escolar también va evolucionando. Hablabas antes del ciberacoso, no sé si podemos decir algo más de esa, no sé si es una nueva modalidad, pero sí es verdad, cada vez vemos que hay más delincuencia, ciberdelincuencia que se llama, porque bueno, estamos mucho tiempo con el móvil, es una herramienta muy poderosa. El ciberacoso, no sé qué me puedes contar, ¿es algo diferente, es algo que acompaña al acoso? ¿Cómo se puede prevenir? Me comentabas también lo del tema del móvil, ¿no? Niños con 12 años con móvil. Con móvil. Es que es muy preocupante que los menores dispongan de móvil, de dispositivo con edades tan tempranas, porque tienen acceso a Internet y acceso a todo tipo de violencia. Por ejemplo, hacerte una foto de contenido sexual, como puede ser sexting, tú como pareja le pides a tu chico o a tu chica una imagen un poco subidita de tono y te la pasan, y esa imagen ya es viral. En el momento que tú la pasas ya está en la nube. Esa imagen cualquier hackeador puede obtenerla. El día de mañana tú eres docente, tú eres abogada, tú eres abogado, te vas a encontrar con esas imágenes pululando por las redes. Entonces, es muy importante que los menores tomen conciencia de que lo que hacen tienen consecuencias y que los adultos, las familias, son responsables. Las grabaciones, por ejemplo, de pelea, que es lo que se llama happy slapping, un término que a mí no me gusta porque no me gusta mucho utilizar el inglés, pero grabaciones de los menores cuando se están peleando, esas grabaciones son delitos. Y a veces cuando se comenta en clase, porque yo lo comento, ellos no son conscientes de la responsabilidad que tienen a nivel, digamos, de consecuencia. No para ellos, pero sí para los padres, que son mayores y son responsables. Ellos son menores y no tienen capacidad para autorizar qué hacer con sus imágenes. Y esas informaciones muchas veces les falta y cometen delitos sin tener constancia de que lo están haciendo. Falta mucha información sobre el uso del móvil, sobre todo en edades tan tempranas, ¿no? Bueno, claro. Y de adultos también. Y de adultos. Pues tenemos muchas más actuaciones como el grooming, cuando a una persona adulta se le ocurre hacerse pasar por un menor para captar la atención del adolescente y buscar una satisfacción sexual de alguna manera. Eso está ocurriendo muchísimo también. Peligro del móvil y de Internet. No sé si hay algún protocolo aparte para el ciberacoso, porque como decías, ¿no? La persona que lo sufre más tiempo, lo sufre en casa y es más difícil, no sé si es más difícil de detectar. Hay que denunciar. Es que eso es prioritario. Si no denunciamos, la Guardia Civil que actúa de ciberseguridad no puede rastrear la IP, porque a no ser que haya una denuncia por medio, usurpación de identidades o suplantación de identidad, meterte en las redes sociales de otra persona, hacer lo que se llama gossip o rumorología. Eso está ocurriendo muchísimo entre los adolescentes porque es simplemente la técnica del rumor, para que nos entendamos. Ellos lanzan un rumor de alguien y siempre queda algo. Yo siempre digo que es como la técnica del papel arrugado, que yo lo utilizo mucho en el aula. Si tú arrugas un papel e intentas después ponerlo como estaba, es imposible. Siempre ese papel va a tener, ni siquiera aunque lo planches un poquito, no va a volver a ser como antes. Si tú lanzas un rumor de un menor, ese rumor queda y después tiene consecuencias porque no se limpia la imagen continuamente. Estoy hablando evidentemente del tema. Si lo lanzamos en otros ámbitos también, la rumorología queda. ¿Cómo se comportan los alumnos cuando das esta charla? ¿Cómo la perciben? La perciben, bueno, es que ellos piensan que todo lo que hacen es correcto, ¿vale? Ahora la manera... Ahí es difícil trabajar. Es difícil trabajar. Después sí que se quedan muchas veces impactados por el tema de que esto es un delito, esto no está bien y tiene consecuencias. Consecuencias que pueden llegar, por ejemplo, a que los padres tengan una responsabilidad civil y tengan que pagar multas que pueden oscilar entre los 6.000 euros, los 10.000 euros, o sea, y después trabajo a la comunidad o, evidentemente, si el menor ha cometido un acto, se le expulsa o tiene unas consecuencias, digamos, no digo castigo, porque a mí no me gusta utilizar la palabra castigo, pero sí que tiene que apartarse o irse al grupo de convivencia, que me parece mucho más coherente. Hay grupos de convivencia en los centros educativos para que ese alumno que ha cometido alguna infracción o algún delito pueda ser de alguna manera rectificado. Y yo creo que también es muy importante que entendamos que cuando se hace el protocolo tiene que abarcar que se reeduque a los que ejercen la violencia
que de alguna manera las víctimas, las personas que son víctimas estén protegidas y que se sensibilice a todo lo que son los observadores, porque si no sensibilizamos no estamos haciendo nada. Por eso cuando tú decías el tema de la prevención, es súper importante que se prevenga, porque los menores tienen que estar protegidos y tienen que estar protegidos de violencia. Carmen, en todo esto es muy importante, lo estás comentando, la información que le llega a los padres, a los centros, a los alumnos, a los supuestos agresores, a los que sufren esta violencia. Y aquí me gustaría preguntarte el papel de los medios de comunicación en todo esto, ¿cuál debe de ser? Pues yo pienso que tenemos que respetar, porque hay una palabra que para mí es muy importante, que es el respeto. El respeto a los menores, el respeto a las víctimas y el respeto también a los agresores y a los observadores. Tenemos que respetar, aprender a respetar, porque cuando hablamos, hay veces que no conocemos el trasfondo de cada agresor o de cada persona que agrede. Y a lo mejor ese trasfondo resulta que después esa persona es víctima de violencia continuamente desde que es pequeño. Y queremos que se comporte de una manera que no conoce. Nosotros hemos normalizado la violencia, lo hemos expuesto a la violencia y después queremos que actúe de manera respetuosa, tolerante, solidaria. Es imposible. Por eso tenemos que ver qué hay detrás de cada menor y reeducar a la familia y ofertarle todas las herramientas y recursos que ponemos a su disposición para apostar por el buen trato, que yo creo que es prioritario. Siempre entendiendo que ellos tienen que subir la autoestima, que hacer talleres de habilidades para subir la autoestima, conocer lo que es la resiliencia y sobre todo la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Importante esa palabra en estos tiempos, ¿no? Sí. María Carmen, si te parece, cerramos con un mensaje claro, con algo que pueda ser como un par de frases que puedan servir a las personas que nos están oyendo. A mí mi alumnado, el profesorado que me conoce sabe que hay una palabra para mí fundamental que es el respeto, y yo siempre apostaría por el tema del buen trato, eliminar de redes sociales, del entorno del menor tanta violencia, porque esa exposición es gratuita y tiene consecuencias, ¿vale? Y si os parece termino con una canción que a mí me encanta, que es Más Besos, para que aprendamos un poquito a vivir en armonía, a vivir con respeto y a vivir. Hay una cuestión que yo siempre digo en el COF, que los niños, por supuesto, en los estilos educativos tienen que tener límites, pero tienen que tener sobre todo afecto. Las dos cosas combinadas son geniales, las dos cosas. María Carmen Río, docente y educadora del COF, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar más veces. Gracias por invitarme. Gracias.